Listo, ahora sí. Em, ¿Qué es lo que están viendo? ¿Ven el libro? Sí, ¿verdad? A ver qué dice por ahí. Ok, sí, dice Mario. Bueno, voy a echarle un ojito a algunos resultados que espero sean más o menos similares a lo que está revisando Alberto, como para entender, ¿verdad?, de qué se trata toda esta parte de integración. La integración aquí en este libro está en la página 345. Entonces vamos a irnos para allá. Nos falta mucho. Ahí está, por aquí ya está cerca. Bueno. Ok, aprovechando que no tenemos una tarea todavía, pues vamos a hacer una lectura rápida de algunos temitas, a ver si eso apoya un poco lo que están revisando. Bueno, la sesión pasada hablamos un poquito acerca del significado del área, ¿verdad? De la integral del área bajo la curva. Definitivamente Alberto lo está viendo con más formalidad. Entonces, pues considero que puede ser un buen apoyo el texto de Spivak, ¿verdad? Entonces, vean, aquí les comienza a hacer una discusión acerca de cuáles son los signos de las áreas. Por ahí lo mencionábamos también en clases pasadas, que las áreas se comportan como los desplazamientos y que van acumulando valores. En este caso, tenemos un área completamente positiva y aquí tenemos áreas positivas y áreas negativas. Entonces, esta área negativa normalmente tiene un valor, probablemente este podría ser un 5, un 7, un -3. Entonces, al hacer la suma, son 12 menos 3 nos daría un 9, ¿verdad? Es como está funcionando el área cuando ustedes definen las sumas de rima. Entonces, Spivak, por ejemplo, comienza a darles la partición, así como lo platicamos nosotros más o menos la clase pasada. Les da los señalamientos acerca de estos puntos. Estos son los intervalos de observación que platicábamos nosotros. ¿Pueden ver mi cursor cuando lo muevo? Sí. Ok. Sí, porque a lo mejor yo estoy señalando algo, ¿verdad? Y no, y ni en cuenta. Sí, estos son los intervalos de tiempo de los que hablábamos la clase pasada. Y entonces la idea, bueno, aquí no se ve muy bien que digamos, pero la idea es que nosotros construyamos una serie de sumas. Fíjense lo que está haciendo, aquí Spivak ya le está poniendo nombre y apellido a lo que nosotros platicamos la clase pasada. Eh, Voy a remarcar estos valores que tenemos aquí. Solo ténganle paciencia a mi máquina. Déjenme ver si no es alguna otra cosa que me está quitando memoria. Puede ser. Bueno, en estos intervalos se están tomando ciertas alturas. Nosotros dijimos que era la evaluación de una xi, evaluar una función en un punto xi, y así vamos a construir nuestra función, nuestra altura, perdón. Pero aquí Spivak ya le está llamando m minúscula y m mayúscula, como dos maneras específicas ya de hablar de las alturas y de las bases de los triángulos. Entonces, las bases son los incrementos de tiempo y las alturas más pequeñas les llama m minúscula porque es el ínfimo. Entonces, por aquí definitivamente debió haberlo definido con precisión. Bueno, aquí habla del valor mínimo, más bien, mi, y el valor máximo. Que bueno, si tenemos una función continua, así es el mínimo y el máximo coinciden con el ínfimo y el supremo, ¿verdad? Se toman esos valores en las funciones continuas. Entonces, es una manera de encerrar a la gráfica. Por aquí apenas se alcanza a visualizar la gráfica. No sé si lo alcanzan a notar. Ahí está. Y entonces a las áreas, bueno, las áreas que están menos sombreadas, corresponden a toda la altura, ¿verdad? O sea, es la altura del suelo hasta arriba. Entonces van a ser las áreas mayores y estas son las áreas más chiquitas. Entonces, le pone nombre a esas dos cosas. Vean, por ejemplo, nuestra intención es definir el área A.
aquí les pone una región, la R hace alusión a la región, F la función que están tomando en cuenta, la gráfica esta, y AB los intervalos, ¿no? El inicio y el final. Entonces, aquí les está hablando de que la S minúscula es el área correspondiente a estos rectangulitos, ¿verdad? Y la S mayúscula es el área correspondiente a todo lo demás, o sea, todo lo sombreado. Entonces, nos está diciendo que el área que buscamos siempre está entre uno y otro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí ya nos empieza a poner de manera formal las cosas, que es tenemos una partición de un intervalo, siempre que tenemos una colección de puntos. Bueno, eso ya lo platicamos en la sesión pasada, ¿verdad? Y nos está diciendo, suponte que una F es acotada sobre el intervalo, y estos son los detalles que hay que ponerle atención cuando uno está haciendo la lectura de estos textos. La función es acotada, ¿verdad? Sobre un intervalo nos dan una partición, o sea, estos son nuestra materia prima para empezar a trabajar, y entonces definimos MI minúscula como el ínfimo de todos los valores de la función que toma la F, siempre y cuando la X esté en uno de estos intervalos. O sea, ¿qué cosa era el ínfimo? Ahora sí, si nosotros nos fijamos en este intervalo, que sería el intervalo 2, entonces yo voy a tomar los valores de X en ese intervalo 2, es lo que quiere decir esta cosa de aquí, ¿verdad? Tómate la X entre esos dos valores y considera las funciones, la función evaluada en esos puntos. Entonces estoy considerando todas las alturas posibles, ¿verdad? Y cuando ya tomo todas las alturas, ahora considero el ínfimo de esos valores. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos MI. En este caso del intervalo 2 sería M2. ¿Sale? ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, los valores de F son números reales que van a estar representados quizás en esta parte de Y. Porque recuerden ustedes que estos son valores para la Y en nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿dónde se van tomando o dónde se representan todas las alturas? Pues en este intervalito. Fíjense ustedes que llega hasta acá, ¿no? Entonces, esta región, aquí están, si es una función continua, aquí estarían viviendo todos los valores de f de x. Y entonces, el ínfimo, bueno, de hecho, esto yo le podría llamar f de t1 y t2, ¿verdad? O sea, la imagen de todo ese intervalo a través de f o mediante f. Y este valor que está por aquí es el que yo le estoy llamando M2. Sí se entiende esto, ¿verdad? Sí. Ok, ese es el M2, minúscula. Y el M2 mayúscula estaría por acá. ¿Sale? Entonces, suponiendo que yo nunca he visto nada de esto en la vida, pues estoy leyendo mi texto y estoy tratando de representar en el dibujito lo que significa eso. Bueno, ya entendí. Entonces, que tengo aquí estos valores del ínfimo y el supremo. Y entonces me define la suma inferior de una función para esta partición y le pone como LFP. ¿Qué sentido tiene la notación? El sentido de la notación es que L es de low, o sea, la parte baja, suma inferior. F y P son la función y la partición. ¿Por qué es importante poner estos dos elementos? Bueno, porque todo este relajo que yo estoy platicando aquí arriba, todo esto que anoté de rojo, es posible gracias a que yo tengo definidos mis intervalos y tengo definidos las funciones y ahí tengo un ínfimo, supremo, etcétera, ¿no? O sea, la función y la partición son la plataforma para que yo pueda hablar de ese número real que es la suma inferior. ¿Vale? Entonces, lo que está haciendo esta suma inferior es que toma el tamaño de la base y lo multiplica por el ínfimo, ¿verdad? Lo mismo con la suma superior, toma el tamaño de la base, lo multiplica por el supremo. Entonces, esta L y esta U de upper, ¿verdad? Suma superior, son los valores que van a hacerle sándwich al área que yo estoy buscando, ¿no? Así como bien nos está diciendo aquí atrás. Bueno,
Entonces, definitivamente esto va a estar sucediendo, pues sí, porque el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo, por definición. Em, Fíjense ustedes que la diferencia entre estos dos valores, estas bases no van a cambiar, pero sí cambian el ínfimo y supremo, entonces tiene sentido que me diga que la suma inferior es más chica que la superior, ¿sale? Y aquí les está diciendo por qué. Bueno, precisamente lo que yo les estoy comentando ahorita, ¿no? Miren, aquí les pone una nota el traductor, la L y la U corresponden a las iniciales de las palabras inglesas lower y upper. Bueno, entonces aquí sigue justificando por qué sucede esto, justo lo que les acabo de decir. Y seguramente va a poner por aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí están las sumas inferiores, las sumas superiores. Ah, no, este es otro ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, sí, dice que si tenemos dos particiones cualesquiera, entonces debería darse el caso de que la suma inferior correspondiente a una partición es menor o igual que la suma superior correspondiente a otra partición. Y esto ya es interesante, ¿verdad? ¿Ya han visto esto con Alberto? Esto que estoy platicando, ¿ya lo platicaron? Ayer apenas le empezamos a ver eso. Ah, muy bien. Sí, dice Mario. Ok, entonces creo que sí es bastante pertinente echarle un ojo, ¿no? Bueno, fíjense lo que está diciendo. Yo tengo dos particiones diferentes, entonces debiera de cumplirse esta relación. Y esas son las cosas que ya empiezan a llamar la atención en los textos, ¿no? Ok, la suma inferior correspondiente a una partición es menor o igual que la suma superior correspondiente a otra partición. Ok, lo que dijiste aquí arriba sobre la suma inferior y superior corresponde a la misma partición. La función definitivamente pues no la estamos cambiando, ¿verdad? Es una misma función. Pero ahora, ¿qué sucede si tú cambias la partición? Entonces lo que está diciendo aquí Spivak es que lo que debería de suceder es que esto se va a cumplir y esto ya está raro, ¿verdad? Porque lo que tú me dijiste es que suma inferior y superior, pues sí, claro, son al ser ínfimo y supremo de un mismo conjunto, construidos con una misma familia de intervalos, entonces pues sí se cumple esto, pero si ya cambias la partición, entonces ya cambia la cosa. ¿Sale? Entonces nos dice que esto debería de cumplirse, ¿por qué? Porque la suma inferior debería ser menor o igual que el área y la suma superior debería ser mayor o igual que el área. Dice, esta observación no demuestra nada, puesto que si el área no ha sido todavía ni siquiera definida, pero sí indica que hemos de abrigar alguna esperanza para poder definir el área. Lo primero que hemos de conseguir ha de ser una demostración de que este enunciado sucede, ¿sale? Bueno, para que nosotros no veamos tan feo esta esta relación, que seguramente la va a necesitar más adelante, ¿no? Por eso es que está hablando de esto. O va a ser el punto de partida para construir el área, porque recuerden ustedes que la integral nos va a definir el área, ¿no? Lo que está diciendo es lo siguiente. Tengo yo en medio de esto, está metiendo el área bajo la curva. Pero dice, bueno, esto no es una demostración porque pues puede ser que ni siquiera se haya definido el área, ¿no? Pero lo que dice tiene sentido y ya con ese comentario uno le queda un poquito más claro por qué está revisando esto. O sea, ¿de qué nos vamos a apoyar si es que voy a cambiar mi partición? Bueno, si tengo una partición y tomo sumas inferiores, pues voy a tener esta situación. ¿Sale? Definitivamente el área está LF de P1, pues es el valor del área, la suma de todos las áreas de los rectangulitos. El área, suponiendo que ya la tenemos definida, el área bajo la curva, pues va a ser un poco más grande porque hay algunos puntos aquí que no se alcanzaron a cubrir. Y por otro lado, que esa es la observación interesante, si tú cambias la partición, bueno, pues vas a tener a lo mejor otra área más por encima, ¿no? Si hablas de las sumas superiores y a eso se refiere esto. Entonces, te está diciendo, ok, cámbiate la partición, pero lo que no va a cambiar es esta relación.
Una suma inferior siempre va a ser más chica que una suma superior. ¿Sale? Eso es lo que nos está diciendo, porque P1 y P2 no tienen relación entre sí. Nos dice que son dos particiones cualesquiera. ¿Queda claro eso? Sí, Ok. Entonces, la demostración que vamos a dar depende de un lema referente al comportamiento de las sumas inferiores y superiores al añadir más puntos a una partición. En la figura 4, la partición P contiene los puntos en negro P y Q. Bueno, ahí no se alcanzan a ver. La figura indica que los rectángulos correspondientes a la partición Q constituyen una aproximación mejor a la región RFAB que los correspondientes a la partición original. Bueno, ¿quién pueden ser P y Q? Quizás sí necesitamos un dibujo mejor. A ver, déjenme ver la versión escrita, 349. Pero bueno, por eso es que leer un libro de matemáticas es trabajoso, ¿verdad? Cuesta trabajo, ¿no? Creo que incluso en la versión impresa no se ve muy bien. Ah, ok, es que está haciendo una distinción entre dos tipos de puntos. Bueno, les voy a poner yo colores. P contiene los puntos en negro. Los puntos en negro son este y este. Esos puntos corresponden a la partición P, es lo que nos está diciendo. Y la partición Q es un refinamiento. ¿Ya hablaron de los refinamientos de las particiones? sí, Muy bien. Entonces, a lo que se refiere aquí con Q, ups, funciona, reacciona, reacciona. Con Q se refiere a los puntos tanto negros como rojos. Es un refinamiento, ¿verdad? Bien. Entonces, ok, la figura indica que los rectángulos correspondientes a la partición Q constituyen una aproximación mejor a la región. Pues sí, ¿verdad? Porque si solamente considerara los puntos rojos, que los correspondientes a la partición P, pues entonces mis intervalos, mi aproximación del área, pues sería representada por esa región. ¿Vale? Mientras que si estoy usando la Q, entonces la Q me dice que mi área va a ser aproximada por este rectángulo más este otro y más este otro. ¿Funciona? ¿Funciona? Ahí está. Bueno, entonces, para ser más precisos, dice, la suma inferior correspondiente a P es menor o igual que la suma inferior correspondiente a Q. Bueno, vamos a analizar esto rapidísimo. La suma inferior correspondiente a P son los rectángulos en negro, el área de los rectángulos negros. Y la suma inferior correspondiente a Q son todo lo demás que pinte de azul, lo de negro y lo de gris, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, pues sí, porque Q es un refinamiento. ¿Qué va a pasar con los refinamientos entonces? Pues entonces lo que nosotros debiéramos pensar con los refinamientos es que van haciendo crecer el área inferior, las sumas inferiores. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros vemos en una línea real y nosotros queremos definir el área, o sea, definirlo formalmente, lo voy a poner aquí, aquí está el valor del área. Entonces, lo que va sucediendo con los refinamientos y las sumas inferiores es que yo tengo aquí, por ejemplo, la suma inferior correspondiente a F y a P. Y entonces, si yo refino la partición P con una partición Q, pues entonces voy a andar por acá.
Si vuelvo a refinar, pues la idea es que esto vaya siendo mayor o igual, ¿verdad? Lo peor que puede pasar es que se quede en el mismo lugar, dependiendo de la función, y dependiendo de la clase de refinamiento también, por supuesto. Y entonces los refinamientos hacen que yo me vaya acercando al área por debajo. Y algo similar debiéramos esperar que suceda con la suma superior. La suma superior correspondiente a P es un valor muy burdo que está por aquí. Esperemos que reaccione esto. Es un valor burdo que está por acá. Y va disminuyendo conforme vamos refinando. ¿Sale? Entonces los refinamientos en las sumas superiores, lo que va haciendo es hacer que yo me voy a acercar al área, pero por arriba, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos acaba de decir con estos comentarios que tenemos aquí. Ahora nos dice que nos va a dar la demostración, pero bueno, es precisamente lo que nosotros dijimos, ¿no? La idea es lo que acabamos de decir. Ahora, ¿cómo se escribe una demostración de ese estilo? Que eso también es formativo para nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí en un segundo semestre. Lema, si Q contiene a P, es decir, que todos los puntos de P están también en Q. Nosotros decimos, en el lenguaje que usamos todos los días, decimos que Q refina a P. Cuando decimos que Q refina a P es porque Q contiene a P. ¿Sale? Más o menos en el mismo sentido en el que pusimos esto. Q son los puntos rojos y negros, P solamente son los rojos. ¿Sale? Entonces, si lo vemos como conjuntos, como familia de puntos, se tiene esta contención. El refinamiento aumenta puntos. Entonces, los refinamientos son superconjuntos, ¿verdad? Q refina a P, contiene a P, también se vale decirlo. Y esto va a suceder. Bueno, ¿cómo lo vamos a demostrar? Fíjense que tenemos que hablar también de cuáles son las condiciones de la función y cómo están los intervalos. En toda esta discusión que está hablando, no ha dejado de suponer que nuestra función es acotada y que esto es una partición de un conjunto cerrado. ¿Queda claro eso? Ay, perdón. ¿Sí? A ver, ten un minutito. Ya está, muchas gracias. Sí, en todo esto no ha dejado de suponer que la función es acotada. Si nuestra función no fuese acotada, tendríamos algunos problemas, porque entonces podríamos tener algún comportamiento asintótico en el intervalo, ¿sale? Y si hay un comportamiento asintótico, inclusive, pues ya no estaría definida completamente sobre el intervalo cerrado, sino habría un intervalo abierto por aquí. O sea, piensen ustedes en una situación como esta. Como la función 1 entre x, por ejemplo, lo que sucede con la función 1 entre x, hay una asíntota, bueno, la asíntota de la 1 entre x está a la izquierda, ¿verdad? Pero me refiero más bien al comportamiento. Tendríamos algo como esto, una función que se pega tanto como nosotros queramos a un valor específico, pero que no lo podemos detener, no podemos encontrar una cota superior m que sea mayor o igual que cualquier valor de la función. Entonces, eso nos mete en problemas porque ya van a haber algunos rectángulos y agarro el intervalo final, pues entonces ya no puedo hablar del supremo, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, observar estas condiciones es muy importante porque es lo que nos garantiza que nosotros podamos hacer todas las construcciones que tenemos aquí. ¿Queda claro eso? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser la demostración? Nos dice, consideremos el caso especial, figura 5, esta es nuestra figura 5, en que Q contiene exactamente un punto más que P. Bueno, vamos a ver, de entrada,
cuando nos presentan este tipo de demostraciones, pues uno le da curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué nada más un punto? Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer. P es de T0 hasta Tn, son n más un puntos. Y Q es un refinamiento, Q debe de contener a P, Q debe ser más grande que P. Y nos está diciendo que por ahí entre TK-1 y TK incluimos un punto adicional que le llamamos U. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los puntos de la partición Q? Pues se tiene estas desigualdades. Por supuesto, uno es menor que el otro para que yo pueda hablar de que el intervalo tiene algún contenido, que no están iguales, y la U está metida por ahí entre todo lo demás. Bueno, ahora nos dice, vamos a definir, sea M', el ínfimo de todas las funciones, todos los valores de la función en el intervalo TK-1, U. O sea, nos centramos en U, nos paramos en U, nos fijamos en el intervalo de atrás y consideramos M'. Y por eso aquí ya les está marcando dónde se vería el ínfimo si la función fuese así. El MB' es el ínfimo del intervalo correspondiente, el de la derecha. Entonces yo tomo mis X a la derecha y entonces voy a definir el ínfimo para este intervalo, el ínfimo de las funciones. ¿Vale? Lo único que estoy tomando en las bases son las X. Y entonces me dice que la suma inferior correspondiente a F y la partición P es esta cosa de aquí. Pues sí, ¿verdad? Son las bases, los intervalos, y esta M de aquí son los ínfimos en cada uno de estos intervalos. Pues así se definió la suma inferior. Y además les está comparando esta relación con lo que sería la suma inferior correspondiente a la partición Q. Entonces, vamos a seguir teniendo estas especie de sumas, solo que fíjense cómo lo está haciendo. De TI a TI menos 1, antes de para todos los intervalos anteriores, a eso se refiere esto. Luego, el intervalo de la izquierda de la U, el intervalo de la derecha de la U, y todos los demás intervalos que están a los otros lados. ¿Sale? Entonces, lo único que está haciendo es diciéndonos cómo cambiarían las sumas inferiores si nosotros agregamos un solo punto. ¿Sale? Entonces, la idea es la siguiente. Ustedes tienen esta área y esta área para esta suma inferior, pues corresponde nada más a este intervalo. Agarran este intervalo y buscan ustedes aquí el ínfimo, ¿verdad? Lo que dice, si ustedes agregan un punto, es que ahora voy a buscar los valores de X aquí, el ínfimo de estos valores, el valor de X aquí, el ínfimo de estos valores, y eso voy a agregarlo a las sumas que yo tendría correspondientes a esto. ¿Sale? ¿Queda clara esa idea hasta ahí? Sí, Sí, vamos bien. Bueno, si algo no queda claro, me detienen, ¿eh? Ahí, Bueno, entonces, y pues uno se pregunta, ¿para qué quiere esto? Y nos dice que para demostrar que LFP y LFQ, bueno, menor o igual, a eso quiere llegar, ¿verdad? O sea, quiere hacer ver que esto va a suceder. Por eso está destacando esta relación. Dice, basta por lo tanto probar que sucede esto. Bueno, hay que analizar qué pasa con esta desigualdad. Eh, si ustedes observan, ¿esto qué cosa es? Este U menos TK menos 1 es la resta de U menos TK menos 1. O sea, este número real lo que me está diciendo es cuál es la longitud de esta base. Y este otro es lo mismo, TK menos 1, pues es la longitud de esta otra base. Y yo tengo un ínfimo calculado para estas alturas y otro ínfimo calculado para estas otras alturas. Que se dé esta desigualdad, fíjense, significa que yo calculé el área de este rectángulo más el área de este rectángulo es mayor o igual que el área de este otro rectángulo y este rectángulo corresponde a el TK menos TK menos 1. O sea, está haciendo una comparación entre el área antes de poner el U y las áreas después de poner U. Fíjense cómo lo dije. El área antes de poner la U y las áreas después de poner la U. A mí se me antoja una suerte de desigualdad del triángulo, ¿verdad? Bueno, no es tanto una desigualdad del triángulo, pero es más o menos lo que está sucediendo como con las áreas.
¿Sale? Entonces, no queda claro todavía que esto vaya a suceder. Nos está diciendo, si esto sucede, entonces es claro que la suma inferior correspondiente a P es menor o igual que la suma correspondiente a Q. ¿Vale? Nos dice entonces, el conjunto f de x, tk menos 1 x tk, ¿a qué se refiere? O sea, se refiere a todo el intervalo antes de poner la u. El conjunto contiene todos los números de tk menos 1 xu. Pues sí, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo esa frase? Si tú tomas todo el intervalo completo, ahí tomas tus valores de x. Entonces, en este intervalo, tk menos 1 tk, no lo escribo porque luego me voy a tardar demasiado. Ahí tomamos las funciones, los valores de la función, todos los números reales. Lo que está haciendo al poner un punto adicional es que ahora tengo este punto u. Y entonces limito el lugar donde voy a tomar las x y ahí voy a tomar las funciones. Entonces lo que me está diciendo es, ok, si tomas funciones definidas en este intervalo chiquito, es un subconjunto del intervalo grande, de estos valores de la función en el intervalo grande, ¿sale? Y dice, posiblemente otros más pequeños, de modo que el ínfimo del primer conjunto es menor o igual que el ínfimo del segundo. Y ahí vienen las propiedades que luego nos hacían probar en números reales, ¿verdad? En el primer curso de cálculo. Si yo tengo una contención de dos conjuntos, ¿qué pasa con los ínfimos? Bueno, es una de las propiedades que probamos. El ínfimo del conjunto A es menor o igual que el ínfimo del conjunto B. Eso es lo que me está diciendo. Si, si sienten este resultado, ¿lo vieron en algún momento? Sí. ¿Sí, no? Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo tengo un conjunto de números reales aquí A, si lo quiero ejemplificar así, y está contenido en B, bueno, más bien está al revés, ¿verdad? Mi relación. Tengo un conjunto A y estoy metido en un conjunto B. ¿Qué va a pasar con los ínfimos? Pues bueno, lo que va a pasar es que el ínfimo de B va a ser menor o igual que el ínfimo de A. ¿Sale? O sea, está al revés. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Quién está contenido en quién? Este es las funciones en el grande, las funciones en el chico. Fíjense que MK es el ínfimo correspondiente al más grande y este M' es el correspondiente al más chico. ¿Sale? Entonces, por eso es que me pone que la MK es menor o igual que M'. Y fíjense que esta aproximación de la que yo les hablaba, al inicio, está fuertemente ligada a este resultado. Es una consecuencia de este resultado de que la contención entre conjuntos me voltea los ínfimos, ¿verdad? Por eso es que cuando yo refino la partición, voy haciendo conjuntos cada vez más grandes y los ínfimos se van haciendo cada vez menores. ¿Sí lo ven? Sí. Uh-huh. Ok. Y entonces si hacemos un razonamiento análogo, eso mismo va a pasar con esta MK para MB'. ¿Por qué? Porque el MB' es el ínfimo de un conjunto más chiquito, o sea, los valores de la función definidos sobre este intervalo más pequeño, ¿sale? No son los ínfimos de estos valores, ¿no? Son los ínfimos de las funciones evaluadas en puntos aquí. Bueno, muy bien. Ya está, ya tengo esas dos relaciones. Entonces dice, por lo tanto, MK, si multiplico el ínfimo MK por la longitud del intervalo sin partir, es lo mismo que MK por el intervalo partido, ¿sale? O sea, si tomo lo que está a la izquierda de U, la longitud del intervalo a la izquierda de U, la longitud del intervalo a la derecha de U, ¿sale? Esto lo único que hice fue partir esta longitud en dos pedazos más. Si esto hubiese medido, no sé, 7 unidades, lo que estoy haciendo aquí es separarlo en un 3 y en un 4, ¿sale? 3 más 4 son 7, que es la longitud del intervalo. Y la MK la estoy separando para cada una.
Pero lo que me está diciendo este resultado es que estoy dando un ejemplo, ¿no? Así como para representarlo. Si esto hubiese medido 3 y esto 4, son lo mismo, pues estas relaciones de los ínfimos me permite decir que esta suma de áreas es mayor o igual entonces que esta área que tengo yo acá, como yo quería mostrar. ¿Sale? Entonces, lo que está demostrando esto es que si tengo una partición Q que refina a P, aunque sea con un solo puntito, pues se tiene esta desigualdad. Y ahorita vamos a ver por qué nada más lo hace con un punto. ¿Sale? sí. ¿Alguna duda que haya hasta aquí? Entonces, ¿la partición es la misma para el ínfimo como para el supremo? Eh, bueno, esta analogía que nos dice aquí, ¿te refieres a esa? No, no, no. Bueno, sí, pero digamos, puedo tomarme una partición para el supremo y decir que es la misma para el ínfimo, pero de otra partición. De la relación. Tun, 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 tun. A ver si entendí la pregunta. Eh, la pregunta es si podemos repetir este razonamiento con sumas superiores. A ver, creo Eh, que no entendí muy bien. ajá, digamos, me tomo una partición P para el ínfimo y me da un valor, ¿no? Ajá. Y luego me tomo una partición Q para el supremo, Una suma superior. Ajá. ajá, y es una partición Q. Entonces, yo digo que el mismo valor que me dio con la partición Q en el supremo me, me dio en la partición inferior con la partición P. Eh, mm, bueno, de hecho, lo que quiere mostrar aquí es Spivak. ¿Dónde estaba? Sí. Es que se tienen estas relaciones, mira. O sea que refinar la partición, como decíamos, lo que hace es acercarte a A por la izquierda y en la caso de las inferiores y acercarte a A por exceso con las particiones superiores, con las sumas superiores, perdón. Entonces, ¿pueden coincidir algunas de esas? Pues sí, definitivamente depende de la función, depende de cómo sea la función, pero en general lo que va a suceder es que eh, lo que está diciendo este lema, que no lo hemos demostrado, ¿verdad? Nada más acabamos de analizar cómo funciona con un punto adicional. De hecho, ahorita vamos, yo creo, a la parte general. Sí, aquí está ya, aquí termina la prueba. Es lo siguiente, lo que quiere mostrar en este lema, no sé si me expliqué muy bien, a lo mejor ahí me hizo falta destacarlo, es esto, vean. Tú tienes una partición P, entonces puedes calcular tanto la suma inferior como la suma superior. Y la relación que se va a tener entre esas dos cosas es definitivamente que la suma superior es más grande que la suma inferior, mayor o igual, ¿verdad? O sea, tenemos esta relación. Lo que dice este lema es que si tú tomas una partición Q que refine a P, o sea, si agregas más puntos para acabar pronto, lo que va a suceder es que vas a aumentar, te vas a ir a un valor más grande con la Q. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Sale? Y te vas a ir a un valor más chico en cuanto a las sumas superiores. Pero como las sumas superiores son siempre más grandes que las sumas inferiores, a ver, me cuesta trabajo escribir aquí. A ver si no agarro algún. Así, ajá. También va a suceder esto. O sea, lo que te está diciendo el libro es esto. ¿Sí me explicó?
Sí, ¿Y sí era tu pregunta? sí. Sí, más o menos, ¿verdad? Exacto. Pero fíjense que es algo que si uno lo lee intuitivamente es claro, pero el detalle, lo importante que hay que visualizar aquí, y esto es parte de nuestra formación como matemáticos o o en el formalismo de las matemáticas, es que estas construcciones se están haciendo de manera general para cualquier función que cumpla con las condiciones que se están poniendo aquí arriba. Ya me fui muy al inicio, ¿verdad? O sea, con estas, tú tienes una función acotada y una partición sobre un intervalo cerrado y siempre, 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 no importa qué vericuetos haga la función, siempre va a pasar esto, ¿verdad? ¿Sí ven qué emocionante? Creo que- Sí queda claro esto que les acabo de mencionar. Eso es lo interesante, ¿verdad? Estoy trabajando con los puros argumentos y estoy construyendo el concepto de integral. Pero bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos mostrado, dice, esto demuestra en este caso especial que la suma inferior correspondiente a P es menor o igual que la suma inferior correspondiente a Q. O sea, lo único que acaba de hacer Spivak después de mostrarte un refinamiento con un punto es mostrarte que esto sucede, que esto de aquí es lo que está sucediendo. ¿Sale? Con un refinamiento de un punto. ¿Pero por qué lo quiere hacer con un punto? Bueno, vamos a ver cómo extiende esto al caso más general. Dice, la demostración de que la suma superior de P es mayor o igual que la suma superior de Q, o sea, lo que yo estaba diciendo aquí, esto, la demostración de esto dice que es completamente análoga. ¿Dónde está? Y se deja al lector como ejercicio fácil pero importante. Bueno, esas malditas palabras se deja como ejercicio para el lector. Bueno, no es fácil, ¿sale? Que son las cosas que siempre le atañen a Spivak. Cuando él seguramente estuvo escribiendo esto, pues claro que si tú estás muy metido en la escritura de un texto y lo has revisado 2 o 3 veces, pues sí, ya está, ya lo tienes claro, ¿verdad? Pero nosotros de estudiantes, pues todavía estamos ahí peleándonos con la notación, tratando de entender las cosas. Y bueno, habría que escribirlo, es un buen ejercicio. Yo los invito a que lo hagan, a que pongan un punto más, a que traten de reescribir todo tal cual, tinta y papel, le dicen a veces. Traten de escribir todo esto, pero ahora hablando de las sumas superiores. Entonces, con las sumas superiores, ¿cómo se va a comportar estas dos desigualdades? Por ejemplo, digo estas sumas. Se va a tener esto, o cómo se ven, cuál es el análogo a esto, ¿verdad? Y eso es muy formativo, hay que escribirlo, no es sencillo, ¿verdad? Lleva un montón de trabajo, se van a llevar ustedes a lo mejor una hora y cachito, sentados escribiendo con todo detalle cómo se hace la parte análoga, pero es algo que hay que hacer, ¿vale? Si alguien se anima a hacerlo y quieren que lo revise, con todo gusto me lo mandan y lo checamos. ¿Estás? Muy bien. Entonces, ahora el caso general, quiero ver qué va a ser en el caso general. El caso general puede ahora deducirse fácilmente, ¿no? La, la partición Q puede obtenerse a partir de P, añadiendo un punto cada vez. En otras palabras, existe una sucesión de particiones P, P1, P2, P3, así, para llegar hasta Q, tales que PJ más 1 contiene exactamente un punto más que PJ. Bueno, aquí cuando dice PJ más 1 y PJ, hace alusión a esta sucesión de particiones en las que cada vez le vas agregando un punto. Entonces, es una buena idea, ¿verdad? Fíjense que en eso está él sosteniendo su demostración. Si empezamos con una partición P y la refinamos agregando un punto, pues entonces
lo que significa que PJ más 1 contenga un punto más que PJ es que si te paras en la partición siguiente, tiene un punto más que esto. Entonces, estas desigualdades que estamos poniendo aquí, estas dos, bueno, son tres desigualdades, ¿verdad? Pero esta de aquí en medio se da porque siempre la suma inferior y la superior son una más chica que la otra y eso depende de la definición de ínfimo y de supremo. ¿Sale? Esta desigualdad de aquí en medio depende de la de ínfimo y supremo. Si yo comparo este con este, también depende de la de ínfimo y supremo. En este caso, está ligada a la demostración que acabamos de hacer y en esta a la que ustedes van a inscribir. Entonces, yo ya tengo toda esta relación para particiones en donde se les agrega un puntito. Le agrego un punto, le agrego un punto, le agrego un punto, y entonces siempre puedo llegar a una partición Q que refina a P. No me importa cuántos puntos más tenga, pero este proceso siempre lo puedo hacer. Porque además la definición de una partición es una familia finita de puntos, ¿verdad? Entonces, aunque Q tenga 3 millones de puntos, pues, y P tenga 7, pues siempre puedo hacer estos brincos, 2.999.993 veces, ¿no? Y puedo llegar a la partición Q. Entonces, la partición, la suma inferior correspondiente a P, le pasa esto, cuando agrego un punto se hace mayor, cuando agrego otro punto se hace mayor, etcétera, y lo que va sucediendo la, con la suma inferior correspondiente a Q es que en algún momento le voy a pegar a esa suma inferior. Y lo mismo va a pasar con la suma superior. Si vamos agregando un punto, entonces cada vez vamos a tener sumas superiores que se van haciendo o van tomando valores más pequeños. ¿Sale? Y la relación entre esta y esta es la del ínfimo y supremo. ¿Sale? Y entonces por eso les pone el cuadrito aquí, porque dice, con eso queda demostrado el teorema. O sea, lo que le ponían los libros viejitos, el QD era demostrando, ¿verdad? QD. ¿Sale? Es un lema bien importante. ¿Se dan cuenta? ¿Sí quedó claro? Sí, Muy bien. Por eso es que estudiar lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso es que nada más nos recomiendan tener 4 materias al semestre, porque pues todo este es el trabajo que le dejan a un estudiante de ciencias, ¿no? Es el trabajo que se espera que uno realice en casa. Bueno, teorema. Si yo te doy dos particiones de un intervalo cerrado y f es una función acotada, ahora sí ya estoy incorporando en mi enunciado todas las hipótesis sobre el intervalo AB, entonces pasa esto, ¿sale? Que es el lema que nos hace falta. Perdón, el teorema, ¿verdad? Entonces, es para dos particiones diferentes. O sea, lo que nosotros mostramos en nuestro lema, ¿dónde lo escribí? Ya me fui muy arriba, ¿verdad? Lo que mostramos en nuestro lema es que cómo se comporta P, cómo se comportan las inferiores y las superiores con un refinamiento, ¿sale? El teorema hace alusión a dos particiones cualesquiera, ¿sale? Entonces, nos está diciendo que no porque cambies la partición, una suma superior va a dejar de ser mayor o igual que una suma inferior. O sea, una suma inferior siempre va a ser más chica que una suma superior, independientemente de las particiones. Eso está poderoso, ¿verdad? ¿Sí lo visualizan? O sea, este lema quiere decir que no porque tú agarres una partición diferente, una suma inferior va a llegar a ser más grande que una suma superior. Eso nunca va a pasar. Eso es lo que está diciendo esto. Y en la construcción de la definición del área, o sea, de la integral, parece ser que esto está siendo fundamental, ¿verdad? Demostración. Existe una partición P que contiene a la vez a las dos. Pues sí. Dice, P puede ser la que consiste en los puntos de P1 y P2. Como las particiones, por eso las particiones, uno hace alusión a las particiones, no como los intervalos que se generan, sino como los puntos, porque formalmente es cómodo utilizar estos truquitos, ¿verdad? Inclusive P podría ser P1 unión P2. Ah, pues a todo dar. Entonces P es un refinamiento Q, ¿verdad? Para P1 y para P2.
Entonces, según el lema, pues la suma inferior correspondiente a P1 es menor o igual que la suma inferior correspondiente a P. Pues sí, porque P refina a P1. Y esta desigualdad se tiene porque aquí estoy con ínfimos y aquí estoy con supremos, es la misma partición. Y esta otra se tiene también por el lema, P refina a P2, entonces es menor o igual la suma que la correspondiente a la P sub 2. ¿Sí queda claro? Entonces, toda la talacha, todo el trabajo fuerte está en el lema. Y ya nada más lo recupero para este caso particular de la P. Y bueno, un comentario final. P no tiene que ser la unión de las dos particiones, puede ser cualquier partición que refine a la unión. O sea, puede contener a estos dos puntos, puede tener puntos adicionales, simplemente lo que queremos es que la partición refine a las dos a la vez. ¿Sale? Y una manera de hacerlo es unir las dos particiones y agregarle a lo mejor algún punto o no agregarle nada y tomar la unión. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿queda claro hasta acá? Sí. Ok, a ver, denme un minutito, ya voy. Ya está, chicos, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿para qué quiere este teorema? Dice, del teorema 1 se sigue, cualquier suma superior es una cota superior para el conjunto de todas las sumas inferiores. En consecuencia, cualquier suma superior es mayor o igual que la cota superior mínima de todas las sumas inferiores. Ahí está. Entonces, ¿qué demonios dijo en ese párrafo? Dice que yo puedo tomar estas desigualdades, me permiten mostrar que no importa cuál sea la partición que yo tome, si yo tengo las sumas inferiores, esas sumas inferiores siempre van a ser más chicas que cualquier suma superior. Y como estoy hablando ahora estoy hablando de los valores que toman las sumas inferiores. Si yo tomo el supremo de esas sumas inferiores, ese supremo va a ser menor o igual que esto, porque el supremo es la más chica de todas las cotas superiores. ¿Sale? O sea que si tomo una cota superior para las sumas inferiores, no se fijen en que es una U. Ustedes piensen, por ejemplo, que es una, no sé, que es una T, un número T que acota a todas las sumas inferiores. Entonces el supremo de esas sumas inferiores va a ser menor o igual que esta T. Y si ya ponen atención en que la T es una suma superior, bueno, cualquier suma superior es mayor o igual que el supremo. ¿Sale? Y lo mismo, si ustedes hacen el análogo, se fijan en todas las sumas superiores y se dan cuenta de que cualquier suma inferior es una cota inferior para las sumas superiores, entonces el ínfimo es de las sumas superiores es mayor o igual que cualquier suma inferior. ¿Sale? Es lo que dice aquí. Esto significa a su vez que el supremo
es una cota inferior para el conjunto de todas las sumas superiores. De hecho, no lo hace como yo se los acabo de mencionar, que también se podría hacer. Lo que está haciendo es considerar ya el supremo. El supremo está por abajo de cualquier suma superior. Ah, ok, entonces el supremo es una cota inferior, pero al ser una cota inferior no va a ser más chica, perdón, no va a ser más grande que el ínfimo. ¿Sí me expliqué? ¿O lo dije de manera muy rebuscada? Creo que sí. Muy bien. Ok, sí, lo que está diciendo es, ok, tómate el supremo de las cotas de las sumas inferiores, o sea, las sumas por defecto, las áreas por defecto, tómate el supremo, que es a lo que nosotros queremos llegar, tómate las sumas superiores, tómate el ínfimo de esas sumas superiores, y lo que va a suceder es que el supremo de aquí de la izquierda va a ser menor o igual que el ínfimo de las sumas por exceso. ¿Sale? Esto habría que escribirlo. Aquí medio lo menciona Spivak, pero esto hay que escribirlo, ¿sale? Hay que escribirlo bien, hay que escribirlo con detalle. Igual pueden, aprovechando que estamos haciendo la grabación de la sesión, ustedes pueden detener los comentarios que les hice y escribirlo, ¿verdad? Pero hay que escribirlo. Entonces, está claro que tanto uno como otro de estos números están entre la suma inferior y la suma superior de f para todas las particiones. Bueno, híjole, ya dimos el salto a todas las particiones. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Para todas las particiones P'. Dice que una suma inferior es menor o igual que el supremo de las sumas inferiores. Pues sí, este conjunto que está aquí es un monstruo, ¿verdad? Son las sumas inferiores correspondientes a F para cualquier partición P, ¿verdad? Es un conjunto, todas las particiones. Y si tú tomas un elemento de ese conjunto, que es lo que está diciendo acá, esto es menor o igual que el supremo, pues sí, ¿verdad? Y lo que dice el lema, el teorema que acabamos de probar, es que esto va a ser menor o igual que una suma superior. Ahora, si tomo el ínfimo, esta desigualdad pues se cumple por la definición de ínfimo, pero lo que dice el lema es que van a estar acotadas, bueno, cualquier suma inferior va a estar por abajo de este ínfimo, ¿sale? Entonces, dice que esto garantiza que, chacachachán, el supremo de las sumas inferiores es el mismo que el ínfimo de las sumas superiores. Bueno, ahí falta un paréntesis, ¿verdad? Ájales, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Sí queda claro eso que está diciendo? ¿Sería al revés? Mayor o igual. Ajá, habría que probar la otra desigualdad, ¿no? ¿Sale? Ah, ok, sí, sí. Ya vi. Sí. A ver, déjenme ver si es correcto lo que les estoy diciendo. Sí, está. Ujú. Sí, exactamente. Sí, nos está diciendo eso, ¿verdad? Que gracias a estas desigualdades nosotros le estamos pegando a un único número, que es el supremo de estas cosas y el ínfimo de estas. Y dice, en este caso, este es el único número entre la suma inferior y la suma superior, ¿sale? O sea, no nos está diciendo que lo garantiza ya, pero al existir este número, está entre las dos cosas, entre las sumas inferiores y las superiores, para todas las particiones. Y este número es en consecuencia un candidato ideal para el área. ¿Sale? O sea, me está diciendo,
aquí ya me está guiando el ojo y me está diciendo, ah, ok, fíjate que este valor, a ver, dejen que reaccione mi máquina, este valor que tienes aquí es el que nosotros vamos a definir como la integral, ¿verdad? ¿Sale? La integral definida. ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Entonces dice, por otra parte, si el supremo de las sumas inferiores es menor que el ínfimo de las sumas superiores, o sea, que no sucediese que esto fuera igual, sino que fueran distintos, ¿de qué manera van a ser distintos esos dos números? Pues bueno, cumpliendo con esta desigualdad, por las desigualdades que ya vimos, ¿sale? Entonces, todo número X comprendido entre el supremo y el ínfimo debe de satisfacer esta relación para todas las particiones, ¿sale? Esas son las consecuencias, o sea, si resulta que el supremo y el ínfimo, supremo de las inferiores y el ínfimo de las superiores son iguales, entonces va a ser el único número que esté entre, entre, este, entre las sumas inferiores y superiores. El único que puede decir que está en esos dos lugares. Y por otro lado, si son distintos, o sea que uno es menor que el otro, nos dice que cualquier número X que esté entre estos dos, pues debe de cumplir esto para todas las particiones. Y este es el punto medular, todas las particiones posibles, ¿verdad? Del intervalo. Entonces dice, dista mucho de estar claro cuáles son precisamente los casos en que tal confusiva superabundancia se presentará. Los siguientes dos ejemplos, aunque no tan interesantes como muchos que aparecerán pronto, hacen ver que son posibles los dos fenómenos. Ájales, ¿no? Y esto está bien, esto está muy padre, que les dé algún ejemplo que ilustre estas cosas, ¿no? Entonces, habría que checar con detalle cuál es este ejemplo que nos está dando. Vamos a ver cuál es nada más. Una función constante, y ahí toma dos particiones, ¿verdad? El ínfimo y el supremo son iguales, porque es una función constante. De hecho, son el mínimo y el máximo, o el mismo valor. Y entonces ahí coinciden, ¿vale? Coinciden el supremo y el ínfimo de las sumas inferiores y superiores. Pues sí, ¿no? Porque incluso todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores son iguales. Entonces, pues no es extraño que este valor coincida. Ahora, nos da otro ejemplo, donde tenemos, estos ejemplos son los matones, ¿verdad? Nos dice que tenemos una función que le asigna 0 a cualquier irracional y 1 a cualquier racional. La figura 7 lo tiene, entonces nos lo imaginamos más o menos así. Estos valores de la función corresponden a los números racionales, ¿verdad? Dijo. Sí, racionales, y 0 a los irracionales. ¿Y por qué estoy pensando en estos ejemplos tan feos, no? Pues porque la única hipótesis que estoy poniendo sobre la función es que sea una función acotada, y esta función f definitivamente es acotada. Está entre el 0 y el 1. No va más allá, no va más abajo ni más arriba. ¿Vale? Está acotada en todo el intervalo cerrado. Entonces, si tú tomas ínfimos en cualquier partición que tú des, pues si la función cada intervalito tiene números racionales como irracionales, el ínfimo siempre va a ser un 0. Las sumas inferiores siempre van a dar 0. En el caso de las sumas superiores, tú tomas el supremo de los valores que tome la función, pues como siempre hay números racionales, entonces va a ser un 1. Y 1 por la longitud de cada cosa, pues es básicamente la longitud del intervalo. Entonces, las sumas inferiores son 0, las sumas superiores, el valor de la suma superior es b menos a, o sea, la longitud del intervalo. ¿Sale? Y entonces el supremo de estas cosas es 0, el ínfimo de estas cosas es b menos a, porque son constantes, ¿no? Y dice, en este caso, ciertamente no es verdad que el supremo sea igual que el ínfimo. Pues sí, son diferentes, pero hay muchísimos valores X, por eso es que aquí arriba mencionaba que cualquier valor X que esté entre una suma inferior y una superior, pues tiene que cumplir esto. Pues sí, ¿cuántos números hay? Si el intervalo fuese, por ejemplo, del 1 al 7, tendría 6 unidades de longitud. Entonces, la suma superior sería un 6, la suma inferior sería un 0. ¿Cuántos números reales hay entre 0 y 6? ¿Sale?
son muchísimos. A eso se refiere la X. Y dice, así pues, en este caso ciertamente no es verdad esto. Ajá. El principio sobre el cual se tuvo que basar la definición de área no nos suministra una información suficiente para determinar un área específica. ¿Qué cosa es el área bajo una curva para una función como en este caso? ¿Sale? Y es un ejemplo muy padre de que no, a pesar de que nuestra intuición nos está diciendo que podemos bien construir el área bajo la curva, pues están estos engendros para los cuales la definición y todo lo que estamos haciendo no se cumple a cabalidad, ¿verdad? Que estos son los ejemplos interesantes que luego se adjudican mucho, ya sea a Dedekind o a Ballestras, ¿no? ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí, más o O menos. más o menos. O a Riemann también, ¿no? Entonces, esos nombres hay que averiguarlos. Dedekind, no podemos andar por la vida sin no saberlo. Bueno, eso es una manera muy pedante de decirlo, ¿verdad? Pero Dedekind, Ballestras y quienes dije, Riemann. Bueno, se llaman sumas de Riemann por alguna razón, ¿verdad? No hay que dejar de mencionar a Riemann. Pero estos ejemplos son ejemplos interesantes porque nos forman en la formalidad, nos dicen cómo se van construyendo las definiciones, cómo vamos construyendo nuestro conocimiento matemático con nuestros métodos deductivos y que es importante la precisión, ¿verdad? A lo mejor para alguien en un área aplicada, pues estas construcciones que ya hicimos son suficientes para poder decir algo acerca del área. Si yo quiero calcular el área bajo una curva normal, porque pues me interesa la probabilidad, por ejemplo, pues todo esto que acabo yo de mencionar ya me sirve mucho. De hecho, esas tablas que se usaban hace algunos años para calcular las áreas debajo de una curva normal, para calcular probabilidades, pues ya me ayuda mucho todo lo que acabo de decir, porque pues este objeto de estudio no suceden cosas tan raras con toda esta construcción que acabo de hacer, pero sí con estos ejemplos, ¿no? O sea, ya si mi interés es puramente matemático, por supuesto que estos ejemplos son importantes de tratar, ¿verdad? Y bueno, Ballestras es un personaje muy, muy interesante porque era un maestro de prepa, bueno, lo que sería la prepa para nosotros, y en sus ratos libres trabajaba en estas cosas. Era un monstruo, era un genio. Bueno, los tres, ¿no? Pero hay que conocerlos, hay que saber un poquito de su trabajo, ¿vale? Bueno, entonces, dice, por otra parte, la región es tan extraña que estamos justificados a renunciar a asignarle un área, ¿no? Bueno, vamos a decir, esto no tiene área. Pues no, ¿verdad? No corresponde con la idea que nosotros tenemos del área. De hecho, podemos afirmar con más generalidad que siempre que estas cosas sean diferentes, la región es demasiado irrazonable para merecer que se le asigne un área. Ájales, ¿no? Este comentario está matón. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, en el caso, ya está caracterizando los casos que a mí me van a interesar. ¿Qué significa caracterizar? Significa ponerle, designarle características precisas a las situaciones en donde yo no voy a poder hablar de un área, o bien cómo se resuelve el problema, vamos a decir, que estas funciones no tienen o no generan un área debajo de ellas. ¿Y qué significa debajo de ellas, verdad? Entonces, por eso es que me está diciendo, no es tan razonable como para merecer que se le asigne un área. Como parece desprenderse a nuestro recurso a la palabra irrazonable, nos disponemos a vestir nuestra ignorancia con una terminología. ¡Pum! Definición. Bueno, esto está maravilloso, ¿verdad? Por eso a la gente le gusta el Spivak a pesar de todas las ninguneadas que nos da, ¿verdad? Cuando nos deja ir las cosas al lector. Una función acotada sobre un intervalo es integrable, fíjense, sobre AB si la suma superior si el supremo de las sumas superiores es igual al ínfimo de las sumas inferiores. Bueno, ya le dimos matanga a casos como este.
vamos a decir que estas funciones no son integrables. A mí no me interesan estas funciones para decir que tienen un área bajo la curva, o sea, no son funciones integrables. Entonces le voy a llamar integrable a una función, a la clase de estas funciones que cumplen con que el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. En este caso, este número común recibe el nombre de integral de f sobre ab y se denota por este cuate. Bueno, ya más o menos lo habíamos sospechado aquí arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Incluso lo escribí. Aquí está. Si va a suceder esto, entonces a mí sí me interesa esa función y a este valor único que está entre estos dos, supremo, que es el supremo y el ínfimo, le voy a llamar la integral. Y como solo existe uno, solo hay un supremo, solo hay un ínfimo, y que sean iguales es una maravilla, a ese valor le voy a llamar la integral de la función. ¿Sale? ¿Dónde está mi definición? Ya la perdí. Aquí está. El símbolo integral recibe el nombre de signo integral y en su origen era una S alargada por la suma. Los números A y B reciben el nombre de límites de integración inferior y superior respectivamente. La integral recibe el nombre del área de la región cuando la función es mayor o igual que 0 para todo x en AB. Y bueno, fíjense que ahorita nos limita a poner la función mayor o igual que 0 porque es donde funciona bien todos los argumentos que estamos teniendo, ¿no? Si la función es integrable, entonces según esta definición, cualquier suma inferior es una aproximación de este valor y cualquier suma superior es una aproximación de este cuate. Y dice que para todas las particiones P de AB, y dice que este número es el único número con esta propiedad. Bueno, esas cosas que nos encantan, ¿no? A los matemáticos. Este valor existe y es único, ¿no? Para las funciones integrables. Pero bueno, va a ser integrable siempre y cuando exista. Es el sí, solo sí de las definiciones, ¿vale? Y bueno, aquí pues continúa haciendo algunas discusiones. Ya no nos da mucho tiempo de revisarlo, pero creo yo que estos comentarios que les acabo de hacer, ojalá y les sean útiles para todo lo que viene. Definitivamente Alberto les va a compartir unas notas, les va a hablar de todo esto, si es que apenas están iniciando el tema, pero es muy buen tiempo para que agarremos un libro como este y le vayamos echando un ojo para acompañar lo que nos vaya a platicar Alberto y Ulises. ¿Vale? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, Muy bien. Pues entonces su misión, no su misión, su misión de la siguiente, para esta semana que viene, es que ustedes me escriban un correo y me digan qué cosas se les han resistido, qué problemas les gustaría revisar y con mucho gusto los tratamos el siguiente sábado. ¿Vale? sí, Órale, pues. Igual les comparto la grabación en un ratito más y nos saludamos la próxima semana. vale. Gracias. Cuídense, que estén muy bien.